Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta videoclase en la cual vamos a trabajar y vamos a hablar acerca de la planificación con enfoque de género. Bueno, es importante que ustedes sepan que obviamente la planificación tiene ciertas características eh, y además tiene que ver con cómo le vamos a incorporar enfoque de género a este proceso de planificar. Entonces, la planificación como estrategia básica dentro de un sistema se va a entender como el elemento que pretende mejorar la gestión de una organización, por lo tanto debe ser entendida como un proceso de aprendizaje que no solo debe servir para analizar los impactos, sino que debe también ocupar un lugar central dentro del propio proceso de la mejora continua de las organizaciones. La planificación con enfoque de género o la planificación de género entonces va a ser una metodología que provee de un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que ayudan a verificar en qué medida se asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, los recursos, la información y los niveles de participación entre hombres y mujeres con el propósito de mejorar la situación de desigualdad en que generalmente se encuentran las mujeres. Es importante entonces que sepan que ustedes que el proceso de incorporar la planificación con enfoque de género se le ha denominado transversalización del enfoque de género y que tiene ciertas características que le han sido poseedoras, ¿no es cierto?, de características como beneficios de incorporar el enfoque de género en las políticas, programas y proyectos, en el sentido que se mejora la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales, aumenta la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, los proyectos y los programas, hace que las políticas públicas y programas sean más equitativos, aumenta la transparencia de la acción pública, porque se hace accountability con enfoque de género, redistribuye mejor los recursos y las oportunidades, mejora la focalización de las políticas, programas y proyectos, promueve la participación ciudadana, que duda cabe, porque de hecho el enfoque de género es un enfoque participativo, ayuda al mejoramiento de la democracia, por ende, y obviamente esto va a hacer que va a contribuir a la modernización del Estado y de la gestión pública. De esta manera, por eso que, por ejemplo, el programa de mejoramiento de la gestión con enfoque de género es un PMG que se incorpora desde el inicio de este programa con la lógica de ser un espacio de mejora en relación a la modernización del Estado. Entonces, para incorporar cómo incorporar el enfoque de género a la planificación, en este curso vamos a optar por la herramienta del marco lógico, ¿ya? Que es la herramienta donde se sustentan una herramienta que ya tiene varios tiempo en implementación, y donde además es la matriz en la cual se formulan los programas sociales, ¿no es cierto? Entonces, cuando se evalúan los programas sociales, se van a evaluar y se van a evaluar y el formato en el cual se contiene el diseño de una política social, en este caso, está dada por las bases que genera el instrumento de marco lógico. Entonces, los principales usos de la matriz de marco lógico dentro de la perspectiva de género, vamos a revisar que son tres. Uno, que va a apoyar la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos con perspectiva de género, al destacar en cada programa las desigualdades de género y las necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, las acciones para atender estas necesidades, las medidas especiales adoptadas para acelerar la igualdad de resultados. Entonces, cuando hablamos de igualdad de resultados, vamos a estar hablando de esa igualdad que se va a lograr al cerrar las brechas de género y en el resultado de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Vamos a ver que no son solamente van a ser medidas en pos de las mujeres, sino que van a cambiar las condiciones de vida. También punto 2 es que propicia la planeación, la participación, estimula el logro el logro de los acuerdos que toman en cuenta las desigualdades de género y las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas, y la instrumentación de acciones con enfoque de género. O sea, va a propiciar estas acciones. El 3 apoya el monitoreo, el seguimiento y la evaluación, en particular a través de indicadores desagregados por sexo y otros específicos, ¿no?, que vimos en el módulo de estadística. Entonces, los componentes del marco lógico son los componentes que ya conocemos o que van a conocer, pero acá las vamos a mirar de una perspectiva de género en cuanto a las preguntas y a las preocupaciones que nos va a tomar, ¿no es cierto?, este trabajo.
Entonces, la definición del problema y la identificación de los involucrados es la primera, análisis y estructuración del problema, lo que se llama árbol del problema, análisis de objetivos y alternativas, análisis de alternativas estratégicas, la construcción de la matriz de marco lógico y la evaluación del desempeño. Quiero detenerme en esta clase en el proceso de planeación, ¿ya? Que aquí vamos a incorporar una guía para el proceso de planificación. Esto se complementa con las lecturas obligatorias que están en el módulo y vamos a ir trabajando entonces cómo se relaciona todo este proceso de planeación o de planificación y qué elementos le vamos a ir incorporando o vamos a ir cuestionando o vamos a traer al diseño, ¿no es cierto? Vamos a observar estas necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres que por lo tanto van a tener que tener medidas diferenciadas, diagnósticos diferenciadas, acciones y metas diferenciadas, porque los hombres y las mujeres, ¿no es cierto?, no tienen en este momento igualdad de oportunidades, ni igualdad de posibilidades, ni el ejercicio pleno de sus derechos, ni igualdad de condiciones. Por lo tanto, acá lo que tiene que hacer una política pública, ¿no es cierto?, es generar instrumentos que avancen en esta igualdad real. Cuando se define el problema, cualquiera sea, de cualquier área, y aquí va a ser importante porque a mí siempre me preguntan, ¿cuándo aplica enfoque de género y cuándo no aplica enfoque de género? Entonces, ahí, cuál es la receta que hay que revisar? Va a aplicar enfoque de género cada vez que nuestra política pública, el programa social, el proyecto, el instrumento, va a impactar en personas. O sea, si lo que vamos a hacer en el diseño y en la planificación le va a impactar a las personas, entonces sí aplica enfoque de género, ¿ya? Entonces me van a decir, entonces la mayoría de las cosas que hacemos va a aplicar enfoque de género, es correcto, porque como ya hemos visto en el curso, ¿no es cierto? Y este es un módulo de profundización, como ya hemos visto en el curso, hay una estructura social que sustenta estas desigualdades de género. Entonces, como el Estado no es neutro al género y se va a encontrar con situaciones de género que están en la ciudadanía, cualquiera sea la... cualquiera sea el tipo de problemática que va a enfrentar una política pública, sea de educación, sea de salud, sea de vivienda, infraestructura de uso público, sea de mejoramiento agrícola, sea de temas de comunicación, sea de seguridad pública, cualquier temática que tenga que ver con personas, cuando queremos cambiar e impactar la vida de las personas y obviamente avanzar en desarrollo humano, va a incorporar enfoque de género. ¿Y por qué? Porque la relación entre las personas ya es desigual y esa es la tesis con la que tenemos que trabajar. Entonces, definición del problema. ¿Cómo afecta el problema a las mujeres y a los hombres? Lo primero, vamos a definir el problema de la política pública o el programa social que estemos desarrollando. ¿Sí? Y tiene que haber una pregunta que esté detrás que podamos hacer el análisis y un diagnóstico en el cual este diagnóstico nos entregue información, ¿no es cierto?, de cómo le afecta a la ciudadanía femenina y a la ciudadanía masculina la problemática en la cual yo estoy interviniendo. Y la identificación de las soluciones, ¿ya? Aquí también, cuando se genera un problema y después lo que tiene el marco lógico es que hace que se identifiquen distintos tipos de soluciones en una primera instancia. Después se va a elegir y se va a priorizar, pero en la primera instancia hay que identificar distintos tipos de soluciones a un mismo problema, distintas maneras de acercarse de una manera que tiene que ver con la implementación de soluciones o formas de resolver ese problema. Y ahí también tenemos que preguntarnos cómo afecta a las mujeres y a los hombres la solución de estos problemas. Obviamente, estos caminos y estas vías de acción van a relacionarse de manera distinta con los hombres en relación a los hombres y a las mujeres. La selección de metodología, que son las formas como cómo se va a enfrentar, ¿no es cierto?, esta problemática que queremos solucionar. Entonces, aquí siempre el enfoque de género, como yo les decía en un comienzo, es un enfoque que es participativo y que tiene que apuntar al empoderamiento ciudadano, o sea, que de alguna manera el Estado tiene un rol donde las personas tienen que tomar las decisiones de su propia vida, entonces ahí también la participación social es muy importante. Entonces, en los tipos de metodología, cuando se incorporan las metodologías de participación ciudadana o participación social o de enfoque de empoderamiento,
vamos a, de alguna manera, darle pauta o darle espacio para que se incorpore el enfoque de género en esos procesos. ¿Ya? Una reflexión sobre las tendencias de crecimiento de la feminización, por ejemplo, tenemos que mirar ahí las brechas de género que existen, saber cómo están las problemáticas de género, y metodología que esté adaptada obviamente al contexto sociocultural. Y eso va a ser importante porque sobre todo en los estados que son estados centrales, donde las políticas públicas se definen en el gobierno central de alguna manera, y que después se van replicando a las distintas regiones, es importante también pensar que cuando se diseñen sean suficientemente flexibles para que las distintas regiones o los gobiernos locales o los territoriales, ¿no es cierto?, y las distintas unidades que van a conformar los territorios, las comunidades, esta metodología sea lo suficiente flexible para que pueda de alguna manera aplicar y se pueda bajar mirando las perspectivas territoriales locales, ¿no? Enfoque de desarrollo local en ese sentido. Y le llamamos a esto adaptación al contexto sociocultural, y por otro lado, en enfoque de género también esto se le llama la interdisciplina o interseccionalidad de todos los elementos que están detrás para analizar las relaciones de género. Selección de socios estratégicos, ¿ya? Entonces es importante que quiénes son los actores que están al interior que están de alguna manera involucrados en este proceso de planificación. Sensibilización de género, es muy importante que cuando pensemos en las metodologías siempre esté incorporado las capacitaciones a la sensibilización de género y generar un compromiso para promover la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué es lo que se recomienda en este sentido? Que de los objetivos estratégicos de una política pública o de un programa social, uno de los objetivos sea efectivamente la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? Si se ponen los objetivos de la planificación, después voy a poder generar acciones específicas con indicadores y voy a poder medirlo. Si no está en los objetivos de un proceso de planificación, se va a desdibujar el enfoque de género. Se va a ir perdiendo, y va a ser igual que en el juego del teléfono. Nosotros queríamos que el proyecto tuviera enfoque de género, y lo pusimos por ahí, pero si no se puso los objetivos, ¿no es cierto? Si no se pone en la definición de los objetivos y de los resultados, el enfoque de género va a tender a desaparecer. Entonces, por eso me conecto con la definición de los objetivos y los resultados. Entonces, para contribuir al acceso equitativo a los recursos para el desarrollo, la reducción de la dependencia femenina, por ejemplo, y en el empoderamiento de las mujeres, vuelvo a comentarles que esto debe ser algo que tiene que estar definido en los objetivos y en los resultados de cualquier política, ¿ya? Por ejemplo, si se va a construir un embalse, si se piensa en defender al país en una barrera fitosanitaria, por ejemplo, es importante que todo ello se haga en igualdad de género. Por lo tanto, la definición de los productos y de las actividades. Entonces ahí hay que tener claro que no hay que olvidarse que para beneficiar por igual a mujeres y a hombres, atendiendo sus diferentes necesidades y capacidades. La integración del equipo de implementación, cómo se incorpora ahí la perspectiva. Hay que tener claro que en el equipo de implementación de un proyecto o de una política social o quien esté detrás, tiene que haber una composición balanceada en género, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? Propiciar a que existan equipos que van a atender a la paridad de género. Prevención de problemas de género en el sector y compromiso de atender dichos problemas con experiencia en el análisis de género y de esta transversalidad. Además de tener equipos balanceados, también se recomienda que en el equipo existan personas que tengan competencias en incorporar el enfoque de género, ¿sí? Que puede ser de un especialista de género, dependiendo la magnitud o el tipo de programa que estén trabajando, o una persona que tenga conocimiento y que se haya capacitado en enfoque de género. Presupuestación, ¿ya? En la presupuestación. Ahora, ustedes saben que si no se presupuesta la incorporación de acciones de perspectiva de género, lo más probable es que no se hagan. Por lo tanto, es muy importante la asignación de los recursos. Cuando uno quiere evaluar, ¿no es cierto?, la intencionalidad de la intervención pública, puede evaluarla de dos formas. Una,
con el presupuesto, cómo se distribuye el presupuesto, ¿no es cierto? Y cuáles son los ítems en los cuales el presupuesto, donde los ítems que fueron presupuestados y el monto de presupuesto. Entonces ahí, en ese sentido, hay una mirada de cómo se la juega esa intervención pública, ¿sí? Pero también está la otra mirada, que es ver que no recibe presupuesto, ¿no? Y cuando algo no recibe presupuesto, claramente lo que hay detrás es que no se releva ese ítem y su importancia. Entonces uno podría juzgar la intervención pública desde lo que se quiere hacer con la presupuestación, ahí está la intencionalidad, y también la intencionalidad también se puede ver, y la ciudadanía también va a estar atenta a todo aquello donde no hubo presupuesto, porque eso también genera una intencionalidad. Entonces, asignar suficientes recursos para realizar medidas especiales para incrementar los beneficios. Si necesitamos acciones afirmativas para las mujeres, aquí es el momento. Para los beneficios de las mujeres y su participación. Considerar las necesidades de las mujeres como prioridades, no como secundarias o como opcionales. Ya eso es muy importante. Para el tipo de política que estemos desarrollando, tenemos que saber entonces que siempre nos vamos a encontrar con una ciudadanía, y que si además el Estado debe garantizarles, ¿no es cierto?, el acceso al desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, a las personas, tenemos que entonces saber que las mujeres están en peores condiciones que los hombres. Eso va a ser una tesis, no es una hipótesis, es una tesis. Por lo tanto, hay que incorporar perspectiva de género, donde todavía, lamentablemente, si ponemos en una balanza, el desequilibrio hacia las mujeres es mayor que hacia los hombres. Entonces, considerar las necesidades de las mujeres como prioridades, no como secundarias o opcionales, ¿no es cierto? Definir indicadores para medir el impacto de un programa, de la política o del proyecto en mujeres y hombres. Son muy importantes los indicadores. Si no tenemos un indicador que mire la intervención diferenciada y lo que le ocurrió a los hombres y a las mujeres que participaron en el proyecto, va a ser difícil que sepamos cómo cerramos las brechas de género. Y tener información sustentable, confiable y fidedigna de que efectivamente se cerraron las brechas de género. O incluso podrían haber intervenciones sociales que al implementarse no cerraron las brechas de género, sino que a lo mejor las profundizaron, lo que no estaría bien, pero por último saber eso en una evaluación posterior, para poder enmendar el rumbo. Y en el reporte de resultados y hallazgos se necesita hacer visible los impactos diferenciados del programa en mujeres y hombres y los beneficios entonces de haber transversalizado la perspectiva de género para el éxito y la sostenibilidad de los resultados. Entonces, como síntesis, en el proceso de planificación es importante incorporar la perspectiva de género de manera transversal, y esto significa que no solamente basta con hacer una declaración de intenciones en la definición de la población objetivo, sino que esa definición y ese diagnóstico que se hizo al inicio, y además sabiendo que existen desigualdades de género como procesos, como un fenómeno que está preestablecido o que está en la población, ¿no es cierto?, previo a la implementación de mi intervención social, esta situación de desigualdad. Es importante que esta situación de desigualdad permee todos los ámbitos de la planificación. ¿Cuáles son los errores más comunes en esto? Es que se genera una declaración de intenciones en alguna parte en el diseño, y luego de eso se pierde porque no pasa a los objetivos. De los objetivos no hay acciones, no hay actividades, no se mide, por lo tanto no hay indicadores, y finalmente no hay una evaluación con perspectiva de género. Eso por esta clase. Y las invito a que puedan leer las lecturas obligatorias que tenemos en el módulo, que puedan ver el video, que es un recurso complementario, y que puedan, ¿no es cierto?, revisar y estudiar todos los recursos multimedia que le hemos puesto en la carpeta, que se llama carpeta de recursos. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.